La clase será sobre campos vectoriales y como ya les comentaba, nos estamos acercando cada vez más a definir tensores sobre variedades. Yo espero que ya la clase de mañana sea de tensores sobre variedades. Me encanta ese meme, esa manera de poner XD, que es como un espacio métrico. Por favor, hagamos que sea viral. Yo no sé si es viral en los círculos de la chaviza, pero me encanta. Y bueno, yo espero que ya mañana definamos qué es un tensor sobre una variedad para la próxima semana ya empezar bien el cálculo tensorial. Se van a dar cuenta que en realidad todo este curso fue una manera de justificar el gasto del erario público, que significa el sueldo de un profesor de asignatura, que como ustedes sabrán es muchísimo, que es desfalcar al pueblo, porque todo el cálculo tensorial que vamos a ver se puede resumir en 1 o 2 semanas, que es básicamente la conexión, el transporte paralelo, la derivada covariante y la curvatura. Entonces, empecemos con este asunto que nos concierne hoy, que son los campos vectoriales. Para eso, vamos a ver primero qué es el as tangente y el as cotangente de una variedad. Ahora sí que cuando ustedes quieran insultar a alguien le puedes decir, ¿te haces tangente o te haces cotangente? Es un mal chiste, pero después vamos a ver ya qué es un campo vectorial y por qué vamos a traerlo a colación, aunque ya sabemos que es un campo vectorial. Es una función que le asigna a cada punto del espacio un vector, pero vamos a ver por qué nos conciernen los campos vectoriales. Y vamos a definir al corchete de Lie, al nudo de Lie, la cama de Lie y al mismísimo Lie. Entonces vamos a comenzar diciendo que es un as vectorial. Como les decía, a mí me gusta más la definición, la palabra en inglés, que es el vector bundle, porque bundle me recuerda cuando yo trabajaba en Teletec y ofrecíamos canales, paquetes de canales a HBO, Stars, Cinemax, todos esos se los ofrecíamos a los clientes, porque yo trabajaba para Dish de Estados Unidos, y entonces les decíamos, llévese su buen bundle de canales. Y entonces bundle era el paquetillo de canales, como esta madeja de canales. Y creo que esa es la palabra que me gustaría usar más que as vectorial. Pero creo que no suena muy científica y creo que es por eso que no la usan, ¿no? Creo que no estaría tan chido, no sonaría tan rimbombante decir la madeja vectorial o la madeja tangente. Pero, ¿por qué es importante definirla? Porque hasta el momento solamente hemos podido hablar del plano tangente tanto para superficies como variedades. Para variedades hablamos de espacio tangente, pero regresémonos un poquito a superficies y hablamos del plano tangente y su espacio dual a la superficie, pero solamente en el punto P que vivía en la superficie. Claro, yo podía definir este plano tangente y su espacio dual para cada punto de la superficie porque mi superficie era una superficie regular. Pero, ¿qué tal que yo quiero como juntar a todos estos planos tangentes y definir una cosa que yo llame el espacio tangente de la superficie? ¿Cómo lo haría? Pues, como ya saben que no somos nada refinados, vamos a seguir lo que nos dice la intuición y sería pegando cada uno de estos planos tangentes para cada punto y haciendo pues lo que sea que resultara en esta cosa que es el plano tangente. Va a pasar mi mamá, esa es mi mamá. Bueno, entonces si pegamos todos estos planos tangentes nos va a dar, pues digamos, no sería un plano, pero sería una especie de superficie tangente a mi superficie. Y lo mismo podemos hacer para el espacio dual. Sería una superficie cotangente a la superficie, ya no para un punto en específico. Si vamos al caso de las variedades diferenciables, podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de definir para cada variedad un espacio tangente en cada punto de la variedad y justamente el espacio dual a este espacio tangente, es decir, el espacio cotangente. Pero el problema es que lo hicimos para cada punto de la variedad. Entonces me gustaría poder hacerlo para todos los puntos de la variedad y entonces definir
un espacio tangente, ya no para cada punto, sino para toda la variedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les decía, pues la intuición nos dice que pegando cada uno de estos espacios tangentes a cada punto. Y pues vamos a ver qué significa esto, ¿no? Bueno, ahora, como les decía, no podemos, por cuestiones de elegancia, llamar a esto una madeja de espacios, pero ¿por qué se llama haz vectorial? Porque vamos a pensar a cada vector tangente a P en la variedad. Voy a dibujar aquí a mi variedad. Y aquí voy a dibujar a mi punto P. Entonces sabemos que cada vector tangente en mi variedad al punto P me forma, si yo los junto todos, me va a formar al espacio tangente. Pero yo puedo considerar a este vector como un hilo. Y yo sé que este hilo, entre comillas, tiene asignado, pues hay otros vectores tangentes a este punto. Entonces, si yo junto todos estos hilos, voy a tener el espacio tangente a mi variedad en ese punto. Entonces, un conjunto de hilos, ¿cómo lo llamamos normalmente? Pues una fibra. Entonces yo a esta fibra de la variedad, al plano tangente a mi variedad en este punto, lo voy a llamar una fibra de la variedad. Pero yo sé que para acá tengo otro punto. Este era P, ahora voy a tener otro punto Q. Y Q, a su vez, tiene sus respectivos vectores tangentes. Es decir, sus respectivos hilos. Y si junto sus hilos, voy a tener su respectiva fibra. Lo que yo quiero tener ahora es juntar todas las fibras de mi variedad para poder construir, digamos, un tejido artesanal e indígena, tzotzil, que va a ser mi espacio tangente a la variedad, ya no sobre un punto, sino va a ser tangente a la variedad. Y esto lo voy a hacer pegando o cosiendo todas las fibras. A esto de aquí, yo le voy a llamar un haz vectorial. ¿Por qué un haz? Porque recordemos que un haz es como una especie de rayo de luz, ¿no? Y un rayo de luz como que junta todos estos pedacitos de luz, estos fotones. Y esto es como si juntáramos todos los hilos que forman a los planos tangentes. Entonces estamos juntando a todos los vectores que son tangentes a la variedad. ¿Por qué? Porque si yo quiero eventualmente preguntarle a mi haz vectorial a qué punto le corresponde este hilo, pues tengo que ser capaz de extraer esa información. Entonces, tiene que haber una manera en la que yo pueda definir a mi haz vectorial de forma que yo pueda extraer información de cada uno de sus hilos. ¿De qué puntada salió ese hilo? Entonces, eso es un haz vectorial en general. En particular, si mi haz vectorial es tangente a la variedad, pues ¿cómo se imaginan que le vamos a llamar? Le vamos a llamar el haz tangente a la variedad diferenciable. Entonces, todos los vectores tangentes, el conjunto de todos los vectores tangentes a la variedad son un haz vectorial. En particular, vamos a escribir
al haz de vectores tangentes a mi variedad, justamente como esto de acá. Y esta notación no debe ser tan extraña, porque el espacio tangente a la variedad para un punto lo escribíamos así. Entonces, si ya no estamos hablando de un punto, lo vamos a escribir que es tangente a toda la variedad. Y simplemente lo vamos a denominar como el espacio tangente a la variedad, ya sin especificar que nos estamos refiriendo a un punto. O simplemente vamos a decir el haz tangente o el espacio tangente. Ahora, hay que considerar un par de cosas, y este espacio tangente tiene un par de propiedades bien importantes. Por ejemplo, se puede inducir una estructura diferencial que va a estar relacionada con esta estructura diferencial, incluso se puede decir que es la misma, y la dimensión de este haz vectorial va a ser 2 veces la dimensión de mi variedad. ¿Por qué? Ya veremos ahorita por qué. Toda la lección vamos a considerar lo siguiente, que M es una variedad diferenciable de dimensión n, y que P es un punto en la variedad que obviamente está en un abierto de mi variedad. Y el espacio tangente a la variedad en un punto va a ser el conjunto de todos los vectores que son tangentes a P. Ahora, antes de continuar, hay que hacer un par de recordatorios sobre los vectores tangentes a P y cómo los podemos escribir para ver quiénes son las bases de qué espacio tangente y el espacio cotangente. Entonces, sabemos que un vector tangente en general, sin aplicárselo a P, es este vector que está escrito, es este operador más bien, que está escrito como las parciales con respecto a una carta coordenada por este funcional que es un covector. Pero sabemos que esto de acá, las parciales con respecto a una carta coordenada, ya son vectores. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar las parciales con respecto a las coordenadas alienígenas de P, porque P vive en un abierto de la variedad. Si yo quiero tomar las parciales con respecto a las coordenadas de P, pues quién sabe qué voy a tener que hacer, porque yo no conozco las coordenadas de la variedad. Entonces, tomar las parciales con respecto a las coordenadas de una carta coordenada, justamente es implícitamente tomar estas coordenadas. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo evaluar en P. Y ya no voy a tener ningún problema. Claro, no voy a escribir la carta coordenada porque la carta coordenada ya va implícita en la elección del índice que me dice la base de la carta coordenada. Entonces, esto de acá, ¿dónde vive? Pues vive en Rn, el conjunto de todas estas. Pero cada una vive en R. ¿Por qué? Porque cada coordenada, es decir, si yo tomo la parcial con respecto a la primera coordenada, pues va a vivir en R. La parcial con respecto a la segunda coordenada va a vivir en R. La parcial con respecto a la tercera coordenada va a vivir también en R. Si yo las junto todas, esas sí van a vivir en Rn. Muy bien. Ahora, las derivadas parciales de P con respecto a cada carta coordenada, ¿de dónde a dónde van? Pues toman un elemento del abierto, a P justamente, lo toman, porque como les decía, esto implícitamente en realidad es esto, y ¿quiénes son los argumentos de mi carta coordenada? Pues son P, y ¿a dónde lo mandan? A R. ¿Por qué? Porque cada una de estas vive en R. El conjunto sí vive en Rn, pero cada una vive en R. Y todas ellas forman una base, ¿para quién? Para el espacio tangente
a mi variedad en el punto. Esto ya lo habíamos visto para superficies, que las parciales formaban una base para R2, para el espacio tangente a R2, ¿no? Justamente lo mismo pasa acá. Las parciales forman una base para el espacio tangente a la variedad. En este caso, más general, las parciales forman un espacio tangente a la variedad y esto nos da que forman una base para el espacio tangente a Rn, que es justamente Rn. Porque aquí no tenemos un problema con que esto sea ninguna clase de espacio dual. Ahora, los covectores, ¿para quién forman una base? Pues para el espacio dual al espacio tangente, es decir, para el espacio cotangente. Eso ya lo sabemos, ¿por qué? Porque estos necesitan ser evaluados en P para funcionar. Estos de acá ya son como tal vectores, pero estos necesitan actuar sobre una función, sobre un vector, perdón, para darnos un valor. ¿Y qué valor nos van a dar? Pues nos van a dar, estos igual vienen de acá, y también nos van a dar un real. Entonces vamos a definir la unión disjunta de espacios tangentes a la variedad. ¿Por qué disjunta? Porque vamos a respetar ahora sí que juntos pero no revueltos. Vamos a respetar acá a qué punto le corresponden sus vectores tangentes. No los vamos a revolver para poder después hacer una diferenciación si queremos clasificar y queremos regresar tomando a cada vector tangente a quién le corresponde. Bueno, y si queremos tomar a cada punto a ver qué conjunto de vectores tangente le corresponden, entonces tenemos que hacer la unión organizada, no revuelta, de espacios tangentes a mi variedad. A esto le llamamos la unión disjunta. No quiero entrar en un detalle muy técnico porque no es el objetivo del curso, pero simplemente la voy a tomar de esta forma. La unión disjunta de espacios tangentes a mi variedad para cada punto en la variedad. Y la puedo escribir de cierta manera como mi par ordenado en el que a cada P le va a corresponder su conjunto de vectores tangentes para P en la variedad y el vector tangente en el espacio tangente a la variedad. Aquí debe ser una M, no sé por qué le puse X. Ahora, lo que estamos haciendo, como les decía, es pegar a todos los vectores tangentes a cada punto, pero sin perder el registro de qué vectores tangentes le corresponden a qué punto. ¿Por qué? Eso ahorita lo vamos a ver. Y vamos a definir formalmente al astangente de la variedad como esta unión disjunta de todos los espacios tangentes para todos los puntos de la variedad. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si nos encontráramos en el haz tangente? Estamos muy felices en nuestro haz tangente y queremos regresar a la variedad. Es decir, estamos acá haciendo lo que sea que estemos haciendo, el equivalente al cálculo que querramos hacer, y estamos obviamente trabajando con los vectores tangentes, ¿no? Porque aquí viven los vectores tangentes. Y entonces queremos decir, oye, bueno, está muy padre que estemos aquí trabajando con los vectores tangentes, pero yo quiero saber a qué punto le corresponde este vector tangente. ¿Cómo me regreso a la variedad para saber que ese vector tangente le correspondía a P?
Ah, pues muy sencillo, a través de la proyección. ¿De qué proyección? Bueno, de la que me va a llevar del espacio tangente o de las tangente a la variedad. Oye, pero eso no me aclara nada. Ah, espérame tantito. Bueno, esta proyección va a tomar a uno de los vectores tangentes, el que queramos, con el que nos interese, y nos va a decir a qué punto le corresponde en la variedad. Es decir, si yo a la proyección le digo esto, pues me va a regresar el punto. ¿Por qué lo estoy escribiendo como un par ordenado? Porque recordemos que la proyección justamente trabajaba sobre coordenadas. Pero esto en realidad es lo mismo que escribir esto de aquí. Que eso ya no sería tan claro, ¿no? Porque yo podría tener, por ejemplo, un montón de vectores tangentes. Ahorita lo estamos escribiendo así. Pero ¿qué tal que yo les digo que este es el vector tangente a P en las coordenadas de la carta coordenada phi? Entonces ahí la proyección tiene que hacer su chamba. Porque aquí, pues qué fácil para nosotros verlo, ¿no? Que está en términos del punto P. Incluso acá todavía más fácil porque lo estamos viendo como un par ordenado. Pero aquí ya no está tan fácil. Entonces, lo más sencillo sería justamente expresar a P y a B actuando sobre la parametrización o la carta local phi. Y de esta manera, pues yo ya sé que le corresponde al punto P, que es exactamente lo mismo que esta expresión de aquí. Ahora, ¿cuál sería la proyección inversa para un punto P que estuviera aquí? Perdón, para un punto que estuviera en la variedad. Es decir, yo tengo a P en la variedad y le aplico la proyección inversa. ¿Qué me va a dar esto? Pues eso me va a regresar, no me va a dar todo el espacio tangente. No, porque no lo definimos así. Sino que me va a dar todos los vectores tangentes que le correspondían a P. Es decir, me va a dar un abierto en el que está P o su imagen inversa, o sea, todos sus vectores tangentes. Pero ¿quién es ese abierto? ¿Quién es el conjunto de todos sus vectores tangentes? Pues es la fibra que llamamos el espacio tangente a la variedad en el punto P. Entonces, una manera de recuperar al espacio tangente a la variedad en P es aplicando la proyección inversa al punto. ¿Por qué? Porque en realidad este señor es un abierto de mi espacio tangente. Y recordemos que a esto le llamábamos una fibra de las tangentes. Y es la fibra que justamente le corresponde a P. Muy bien. Ya que definimos y vimos más o menos qué onda con el espacio tangente, ¿qué podemos decir sobre su estructura diferenciable? Bueno, pues esto es sencillo. ¿Por qué? Porque, para empezar, este cuate está definido en términos de los vectores tangentes. Y los vectores tangentes, pues son uniformes diferenciables. Entonces, eso ya habla de que tiene intrínsecamente una estructura diferenciable. ¿Qué les resultaría? ¿Qué pensarían si yo les digo que podemos inducir una estructura diferenciable sobre el espacio tangente a partir de la que ya teníamos en la variedad?
Porque recuerden que la estructura diferenciable venía de las cartas coordenadas y no de todas, o sea, no todas las cartas coordenadas funcionaban para establecer una estructura diferenciable. La estructura diferenciable era un atlas tal que todas sus cartas coordenadas eran compatiblemente diferenciables. Es decir, que el cambio de coordenadas entre cualesquiera dos miembros del atlas era un difeomorfismo. Si eso pasaba y este atlas contenía a todas las cartas coordenadas que cumplían esto, entonces yo podía establecer a la estructura diferenciable de la variedad con este atlas. Entonces, si yo estoy eligiendo a todos los puntos en mi variedad, tales que tienen vectores tangentes, pues obviamente yo puedo describir estos puntos a través de cartas coordenadas. Y si yo elijo a las cartas coordenadas con las que describo estos puntos que sean parte de este atlas, que ¿por qué haría lo contrario? Por lo tanto, si estas cartas coordenadas son parte de este atlas, entonces serán parte de la estructura diferenciable. Y entonces, si yo le aplico el vector tangente a esto, es decir, si yo le aplico la primera forma diferencial, la unoforma diferencial, si yo quiero sacar el vector tangente en términos de esta carta coordenada, pues obviamente eso va a ser diferenciable. Y entonces puedo establecer una estructura diferenciable en términos de esto de aquí. Vamos a hacerlo bien. Vamos a construir una carta local de coordenadas para mi espacio tangente. Es decir, voy a describir a los vectores tangentes en términos de sus abiertos. Los abiertos van a tener que ser abiertos de cada espacio tangente para un punto. De nada me serviría describir a los vectores tangentes en términos de un abierto de mi espacio tangente, porque ya vimos que los abiertos de mi espacio tangente son justamente los espacios tangentes en cada punto. Entonces de nada me sirve describir a cada vector en términos de este señor. Me sirve describirlo en términos de otro abierto, ahora sí, de este señor. Ahora, la imagen inversa de la proyección de este abierto, ¿quién va a ser? Si yo le aplico la imagen inversa a este abierto, de mi proyección a este abierto, nos va a dar el punto y el conjunto de sus vectores tangentes. Entonces, yo puedo definir a la carta local coordenada como psi, esa va a ser mi carta local coordenada, en términos de este abierto. ¿Esto qué me va a decir? Que psi va a tomar a los vectores tangentes a este punto. ¿Y a dónde los va a mandar? Los va a mandar justamente al punto P descrito en estas coordenadas, pero aplicado a su vector tangente. Es decir, me va a dar el vector tangente AP
en las coordenadas de psi. Entonces, básicamente, lo que está haciendo mi carta coordenada es tomar a los vectores tangentes de mi espacio tangente en P y describirlos en la carta coordenada phi. Si se dan cuenta, en realidad lo que estoy haciendo es asignarle mediante el mapeo psi la misma carta coordenada phi a los vectores tangentes. Entonces, es obvio que si phi es parte de mi estructura diferenciable, pues yo puedo construir un atlas que tenga a todas estas, y ese atlas pues va a ser obviamente una estructura diferenciable. ¿Por qué? Porque este simplemente me está mandando acá, que ya es una estructura diferenciable, y a los vectores tangentes descritos en términos de esa carta coordenada, que ya es una estructura diferenciable. Entonces va a ser una estructura diferenciable. Hay que notar algo, sin embargo, que yo estoy tomando elementos en este abierto, pero lo que me está regresando es al punto P descrito en términos de mi carta coordenada y a sus vectores tangentes descritos en términos de esa carta coordenada. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión de mi carta coordenada psi? Ah, bueno, ¿cuál es la dimensión de este de acá? Pues este de acá era un vector que vivía en Rn. Y estos vectores, es decir, las componentes del vector tangente en términos de R, ¿cuántas van a ser? Pues va a haber tantas como tantos elementos haya de mi vector P en términos de Rn, es decir, va a haber n. Entonces, este también es un elemento de Rn. Entonces, tengo un par ordenado que cada entrada vive en Rn. Entonces, psi toma elementos aquí y los manda al producto cruz entre Rn y Rn. ¿Cuál será entonces la dimensión del espacio tangente a la variedad? Pues la dimensión va a ser la dimensión de este producto cartesiano. Y la dimensión de este producto cartesiano es n más n, que es 2n. Y esto es 2 veces la dimensión de la variedad. Entonces, la dimensión del espacio tangente es 2 veces la de la variedad. Dado esto, podemos construir el atlas que les decía, que simplemente lo voy a poner atlas estrella, como este entorno abierto, mi carta coordenada, tal que están en función de las cartas coordenadas que forman parte de la estructura diferenciable de la variedad. Si estas forman parte de la estructura diferenciable de la variedad, pues entonces estas cartas coordenadas de mi espacio tangente van a formar un atlas que formará una estructura diferenciable sobre el espacio tangente. Y entonces mi espacio tangente a la variedad es una variedad diferenciable de dimensión 2n.
Formalmente, al haz tangente de la variedad lo denotamos como esto de aquí, la variedad a la que es tangente y la proyección. Bueno, esa es la parte más fea de la clase de hoy. Solo para confirmar, la fibra es el espacio generado por los vectores tangentes a la variedad en un punto. Así es, esa es la fibra. La fibra, digamos, es una de las partes que componen a todo el espacio tangente, y cada una de esas fibras es el espacio tangente a la variedad en un punto. Para cada punto en la variedad tendremos una fibra distinta. Uniendo todas las fibras vamos a tener el espacio tangente a la variedad. Bueno, ahora que hemos construido el haz tangente, el haz cotangente, como se imaginarán, es un mero corolario porque hacemos exactamente lo mismo. No vamos a pasar por ese infierno otra vez. Lo que vamos a tener que hacer es considerar al espacio dual al espacio tangente, es decir, estos espacios que son el espacio cotangente al punto P en la variedad, y vamos a tomar la unión disjunta de estos espacios cotangentes. La vamos a escribir casi igual, pero como saben que es dual, con la estrellita del espacio dual, y es la unión disjunta de cada espacio dual, es decir, de cada espacio cotangente a la variedad en cada punto P para todos los puntos P en la variedad, y esto va a formar el haz cotangente. La estructura diferenciable que vamos a inducir sobre el haz cotangente se obtiene igualito que la estructura diferenciable que indujimos en el haz tangente. Entonces ya no la vamos a inducir. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la dimensión del haz cotangente? También es 2n. Y entonces das haz cotangente. Ahora sí vamos a lo que nos interesa, que es los campos vectoriales. Y la lección pasada, la clase pasada, ya estudiamos formas diferenciales y encontramos que todas las formas diferenciales eran campos vectoriales. En particular, las que habíamos estado estudiando, las unoformas formaban un campo vectorial. Sabemos también que los vectores tangentes a P son unoformas diferenciales. Entonces, los vectores tangentes van a formar un campo vectorial. Y esto es un poco obvio, ¿no? Porque a cada P le van a asignar un vector tangente. Es decir, a cada punto de la variedad le van a asignar un vector. Y eso es la definición de un campo vectorial. Entonces, las unoformas, que eran los vectores tangentes a P, eran justamente un campo vectorial. Ahora, podemos escribir a estas unoformas diferenciales como el operador B, que guiño guiño era el operador D aplicado en P, igual a este operador extraño que ya sabemos que en realidad es las bases del espacio dual aplicado en P por las parciales de este de acá. Y estas parciales también ya sabemos que en realidad son las parciales con respecto a mi carta coordenada aplicados en este de acá. ¿Y quién es XA? Pues XA es la carta coordenada esta aplicada en P. Entonces, esto es el cambio de coordenadas para mi punto P. Entonces, ya sabemos quiénes son los vectores tangentes a P, escritos de forma explícita. Ahora, estos vectores
este operador diferencial va desde un abierto en mi variedad, porque recuerden que P es un elemento del abierto de la variedad, hasta el espacio tangente a la variedad en un punto. Y a cada punto le asigna un vector tangente. Cada una de estas y cada una de estas viven en los reales, como ya les había dicho al principio de la clase. ¿Por qué? Porque esta ya evaluada en P me va a arrojar un real. Claro, por cada componente. Si yo tomo el conjunto de todas estas, pues no va a vivir en R, ¿no? Va a vivir en Rn. Lo mismo para las parciales. Cada una de estas va a vivir en R, sin este de aquí. Pero, si yo tomo el conjunto, pues va a vivir en Rn. Ahora, si yo tomo el mapeo psi, que va desde un abierto en mi variedad hasta otro abierto en mi variedad, es decir, simplemente estoy tomando a un punto en mi variedad y le aplico psi y lo estoy llevando a p tilde. ¿Quién va a ser el vector tangente a psi? Esto va a ser importante un poquito más adelante cuando veamos lo que se llama transporte paralelo. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo mi vector tangente. Quiero ver qué pasa con mi vector tangente una vez que lo moví de lugar. ¿Se quedará paralelo o no? Ya lo veremos esto más adelante. Y justamente de aquí nace el problema de que las derivadas no estén bien definidas, las derivadas parciales. Pero ya veremos por qué. El vector tangente a psi en P lo podemos definir como aplicarle la unoforma a mi mapeo y después evaluarlo en P, o aplicarle la unoforma a P y las parciales a mi mapeo evaluado en P. ¿Por qué? Simplemente es la regla de la cadena. ¿Y quién era este señor de aquí? Pues era todo esto de acá. Simplemente lo sustituimos y este cambio de base me va a cambiar esta parcial que me da esto de aquí. Pero de nuevo, vean que yo ya conozco quién es esta parte. Esta parte es B de P. Y este B de P, si yo factorizo este P, en realidad es este vector aplicado en psi. Yo puedo escribir a mi vector tangente en P así, aplicado en psi. Y justamente es esto que tenemos acá. Entonces, dense cuenta que mi unoforma también le asigna a cada mapeo de la variedad un vector tangente en cada punto. Entonces podemos decir que sí es un campo vectorial. Ahora, vamos a irnos al extremo y consideremos el campo vectorial sobre mi variedad que induce la K-forma diferencial. Porque para algo teníamos que usar las K-formas, ¿no? Entonces, ¿qué campo vectorial induce la K-forma diferencial que vamos a construir usando el producto cuña de K veces mi unoforma diferencial con K, que ya sabemos que vale menor o igual que n, la dimensión de la variedad? Bueno, hay que notar que los elementos de la base de mi K-forma son las unoformas diferenciales.
Es decir, yo puedo escribir a mi K forma diferencial como combinación lineal de mis 1 formas. Pero hay que notar otra cosa. Cada 1 forma es un campo vectorial. Entonces, yo puedo construir un espacio formado por todos los campos vectoriales de la variedad. Es decir, por cada 1 forma que yo pueda definir sobre la variedad. O por cada forma diferencial que pueda definir sobre la variedad. Y todos esos los voy a juntar en un espacio. Y ese espacio de todos los campos vectoriales lo voy a escribir como esta X chistosa, que si se preguntan cómo escribirla en LaTeX, es mathfrak y ya la letra que quieran aquí, en este caso X, y ya. Entonces, este va a ser el conjunto de todos los campos vectoriales de la variedad. En particular, las 1 formas van a vivir ahí. Ahora, aquí es donde viene lo sabroso. Sabemos que la base del espacio tangente son las derivadas parciales con respecto a la carta coordenada en la que podemos describir a nuestro punto de ese espacio tangente. Es decir, si yo puedo describir al punto P en términos de la carta coordenada phi, entonces las bases del espacio tangente a mi variedad en ese punto P van a ser las derivadas parciales con respecto a las coordenadas de mi carta coordenada phi. Entonces, cada vector tangente a psi en P en las coordenadas de mi carta coordenada phi va a vivir en mi espacio tangente a P. Vamos a dibujarlo. Yo tengo aquí a P. Y aquí tengo a psi de P. Este es su vector tangente. Y este va a ser el vector tangente a psi de P. Obviamente, ambos van a vivir en el espacio tangente a la variedad en P. Pero ahora yo quiero describir a este vector y a este vector tangente en términos de mi carta coordenada con la que puedo describir a P, perdón. ¿Y esto dónde vive? Pues vive en Rn. Es decir, yo aquí tengo a psi de P. Y por acá voy a tener a phi de psi de P. Por acá también tendré a la representación de los vectores tangentes en términos de mi carta coordenada. ¿Hay alguna correspondencia entre este vector tangente descrito bajo mi carta coordenada y las parciales? ¿Qué quiero decir con esto? Ya nada más pintemos a Rn. Aquí está este vector. Y aquí está el otro vector, que es el de psi de P. Si yo derivo parcialmente
a este, esto ya es la base del espacio tangente. ¿Y dónde vive? Aquí. Voy a llamar a este, no sé. Y ahora, si yo derivo parcialmente a esto, también va a vivir en Rn. Aquí simplemente le voy a poner 2. ¿Cuánto de diferencia hay entre estas dos cosas? ¿Por qué es importante? Porque cuando yo cambie de coordenadas a este vector y a esto de acá, yo sé que como estos son unoformas, se van a cambiar bien y bonito, no va a pasar nada. Pero las parciales ya vimos que no se comportan muy bien. Entonces, a lo mejor cuando yo cambie de coordenadas, yo lo que quiero es que esto se conserve. Y a lo mejor cuando cambie de coordenadas, esto va a estar por acá. Y este se va a ir hasta acá. Y eso ya no me va a gustar, porque ya no es lo mismo. Entonces, quiero saber si puedo decir que esto es igual a esto. Es decir, si puedo establecer alguna uniforma o algún campo vectorial que sea igual a las parciales. Como nos gusta decir las cosas hasta que queden claras, y esto es muy importante, ¿qué queremos decir con esto? Que sabemos que las uniformas diferenciales se transforman bien ante cambios de coordenada. ¿Qué queremos decir que se transforman bien? Que se transforman como tensores. Entonces, las uniformas son tensores. Segundo punto, los vectores tangentes para un punto P fijo son uniformas diferenciales. Entonces, los vectores tangentes son tensores. Tercer punto, si los vectores tangentes a un punto fueran iguales a las parciales con respecto a alguna carta coordenada, entonces las derivadas parciales se transformarían como tensores. Y serían tensores, porque si se transforman como tensores, son tensores. Y habíamos visto que eso no pasaba. Pero si logramos que bajo alguna magia se transformen como tensores, entonces habremos salvado el día y recuperado el cálculo. Si esto pasa, entonces la parcial de un vector seguirá siendo un vector sin importar qué cambio de coordenadas elijamos, y derivar parcialmente a un tensor nos dará un tensor. Puede ser que finalmente salvemos a las derivadas parciales. Quizá solo tengamos que elegir la carta coordenada adecuada, ¿o no? ¿Cómo vamos a saberlo? Fácilmente. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. ¿Por qué vimos lo que vimos ayer? Para estar seguros de que las derivadas parciales están bien definidas, la uniforma a la que las estamos igualando debe ser exacta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tomar dos uniformas U y B que están en el conjunto de campos vectoriales de la variedad y vamos a decir que son iguales a las parciales. Si se comportan como tensores, entonces la 2 forma va a ser cerrada y por lo tanto la 1 forma va a ser exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que las parciales cruzadas son iguales. Entonces, si las parciales cruzadas son iguales, U aplicada en B, que obviamente tiene que estar aplicada sobre una función, va a ser igual a B aplicada en U, aplicada sobre una función. Y si son iguales, pues su resta va a ser 0. Estamos acostumbrados a que esto pase.
Me pueden decir, oiga, pero pues yo sé que esto siempre pasa, ¿no? En cálculo esto siempre pasaba, de hecho lo dábamos por hecho. Las parciales cruzadas son iguales, pum, cero, se acabó. Sí, pero estamos acostumbrados a que esto pase porque siempre hemos trabajado en alguna versión del espacio euclidiano. Es decir, en un espacio plano. Esto no siempre pasa. ¿Cómo vamos a saber si esto pasa o no? Pues haciendo justamente esto, que es a partir de dos unoformas, sacar la segunda o la dos forma. ¿Y esto qué nos quiere decir? Básicamente que el conmutador de unoformas diferenciales se anule, es decir, que dos formas diferenciales conmuten. Si esto pasa, entonces las parciales se comportan bien. Si no pasa, entonces el conmutador de dos unoformas diferenciales, es decir, el conmutador de dos campos vectoriales, nos va a decir cuánto distan las parciales con respecto a una carta coordenada de transformarse como un tensor. Es decir, cuán defectuosas están las parciales. ¿Cómo se llama este conmutador? Pues ya lo sabrán muchos. El corchete de Lie, o el paréntesis de Lie, o el conmutador de Lie. Entonces lo vamos a definir como si U y B son dos campos vectoriales de la variedad. El corchete de Lie es la aplicación que va del producto cartesiano de este espacio, de todos los espacios, de todos los campos vectoriales, a el espacio de los campos vectoriales. ¿Por qué? Porque sabemos que el conmutador de dos unoformas me da una dos forma, y una dos forma sigue siendo un campo vectorial. Ahora, ¿cómo está definido? Así. El corchete de U con B aplicado en F simplemente es U sobre B aplicada en F menos B sobre U aplicado en F. Ya solamente voy a enunciar cuáles son las propiedades que tiene. En las notas están probadas todas. Vamos a tomar U, B y W en el espacio de campos vectoriales y A y B en los reales. El corchete de Lie es lineal en cada entrada. Solamente aquí está puesto para una entrada, porque para la otra es totalmente análogo. En las notas sí está demostrado. Entonces aquí tenemos el producto por escalares de un campo vectorial más el producto por escalares de otro campo vectorial en una entrada, coma, otro campo vectorial en la otra entrada aplicado sobre una función. ¿Esto qué va a hacer? Que toda la primera entrada la tengo que aplicar sobre el campo vectorial de la otra entrada aplicado en la función, y después tengo que aplicar el campo vectorial de la segunda entrada sobre todo lo de la primera entrada aplicado en una función. Como sabemos que las unoformas son lineales, pues esto es casi obvio, ¿no? Porque esto se va a distribuir aquí y acá, y esta, como sabemos, primero esta función se va a distribuir acá, que es justamente lo que está pasando aquí, y esto, pues ya no hay nada que hacerle. Después de esto, ahora sí, ¿qué podemos hacer con esto? Pues como las unoformas son lineales, simplemente sacan escalares, y este señor de aquí pues hace lo mismo, ¿no? Ya nada más cambiamos los signos, es decir, rearreglamos los términos para que me quede el que está multiplicando por A con el de A, y el que está multiplicando por B con el de B, y yo pueda factorizar A y B. Démonos cuenta que este es el conmutador o el corchete de U con B, que este también es un meme para que puedan sustituir al UU, y este de acá es el conmutador de W con F, claro, todos multiplicados por su respectivo escalar. Entonces es lineal en cada entrada.
es antisimétrico. Esto es obvio si lo vemos como que es una 2 forma y que es producto de 1 formas, pero bueno, como la gente no lo ve como el producto de 1 formas, simplemente lo vemos como que esto, que es la definición del corchete, es igual a menos esto, simplemente factorice el menos, y esto es el corchete de B con U aplicado en F, no hay que olvidarnos del menos, y entonces es antisimétrico. Cumple la identidad de Jacobi, que esto, como les decía, está en las notas, es una asquerosidad. Hay que desarrollar cada término, luego sumarlos para que nos dé lo que van a sacar todos en la clase, un preciosísimo 0. Y cumple la regla de Leibniz, que es simplemente, también esto ya no lo voy a demostrar por cuestiones de tiempo, pero está en las notas, también está aquí en la presentación, es esto de aquí, que simplemente es la regla de la cadena. Van a ver que hay unos términos que se anulan gracias a Gödel y nos queda este término de acá, ¿no? Que es G producto con el corchete sobre F y F producto con el corchete de G. Entonces, si cumple la regla de Leibniz y es lineal, y obviamente nosotros ya sabemos que es una 2 forma, esto huele a que podemos definir una nueva derivada que se llame pues la derivada de Lie. Esto ya lo haremos la próxima clase, porque esto es todo por la clase de hoy.